Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente a nuestro canal. Quería hacer este video cultural antes, pues es una de las visitas turísticas que hice ni bien llegué a India. Se trata de las grutas de la isla Elefanta, en Mumbai. Te aconsejo que lo veas, para que conozcas más de la historia y cultura hindú. Así que, empecemos. Este es el puente Bandra Worli Sea Link en Mumbai. Acá se puede apreciar el contraste de la pobreza y riqueza en Mumbai. Pero antes de empezar nuestra visita a la isla Elefanta, desayunamos en el café Mondegar, que es un atractivo turístico en Mumbai, pues tiene en sus paredes las obras de arte del dibujante y pintor indio Mario Miranda. Las grutas de la isla Elefanta son un lugar de visita obligada si se viene a Mumbai. La isla Elefanta es un destino turístico frecuentado por sus grutas, templos cavados en las rocas. Esta isla se encuentra en el puerto de Mumbai, estado de Maharashtra, India. Para llegar a la isla se tiene que tomar un ferry al costado de la Gran Puerta de la India. Es un viaje de 10 kilómetros que toma aproximadamente una hora. Subidos ya en una de las barcas turísticas, dejamos a la imponente Puerta de la India a nuestras espaldas.
Llegamos al embarcadero de la isla. Encontramos un trencito colosal que lleva desde donde estábamos, la zona de botes del muelle, hasta la base de las escaleras que suben a las cuevas. En ese recorrido, desde la playa a las cuevas de Elefanta, se puede apreciar los manglares que tiene la isla. Al llegar, se tiene que subir una escalera de 120 grados, por lo que se recomienda llevar agua para evitar la deshidratación. A lo largo del camino, se hallan vendedores ambulantes a ambos lados de la escalera. Venden desde recuerdos hasta comida y bebidas. No solo los comerciantes te dan la bienvenida, sino también los monos que juegan a los lados del camino. Y de vez en cuando roban objetos a los vendedores ambulantes, los tachos de basura y a los turistas. El nombre de Elefanta fue asignado por los exploradores portugueses cuando la redescubrieron y encontraron una estatua de piedra de una elefanta cerca a la entrada. La isla Elefanta tiene 7 cuevas, 5 de ellas son visitables. La más espectacular y mejor conservada es la primera. Se han datado arquitectónicamente entre los siglos 5 y 8. El templo dedicado a Shiva ha sido declarado a finales de los años 80 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pasear por estas galerías es un viaje en el tiempo que te traslada a la fascinante historia y mitología hindú. Explorar las cuevas invita a vivir una pequeña aventura que nos acerca al mismísimo Shiva. Las galerías están repletas de esculturas en piedra colosales que nos acercan a los mitos y leyendas de la Trimurti o Trinidad del hinduismo, es decir, las 3 formas de Shiva: creador, el conservador y el destructor, en alusión a los 3 ciclos del universo. Las galerías son impresionantes: techo, columnas, esculturas, el gran exotismo, formas geométricas y deidades colosales, todas ellas talladas en la misma roca, que hacen volar tu imaginación hasta encontrarte en algún lugar lejano en el tiempo y en la historia. En cada nicho destaca una imagen con escenas que representan todo tipo de estados de ánimo, desde la alegría hasta la cólera.
Algunas estatuas están mutiladas. Dicen las malas lenguas que por los portugueses que las descubrieron, pero quién sabe. La aventura se completa al llegar a la cámara de la Trimurti, y que fue la que más nos impresionó. Allí pudimos admirar al dios hindú Shiva, con sus 3 caras y manifestaciones: creación, conservación y destrucción. Llegamos al final del video. Espero que hayas aprendido algo sobre la isla Elefanta y sus cuevas, sobre todo si te gusta la cultura hindú. Si vienes a Mumbai, ya sabes, no dejes de visitar esta isla. Espero que te haya gustado el video. Si es así, dale un like, suscríbete, dale click a la campanita para notificaciones y comparte. Hasta la próxima.